Bueno, muy buenos días para todos, señor presidente Uribe, señor procurador, señores panelistas, honorables senadores y representantes, distinguidos asistentes, muchas gracias por aceptar esta convocatoria del partido a este foro en el día de hoy, y a pesar de la fecha y las ocupaciones de cada uno de ustedes, poder contar con sus aportes, sus ideas sobre un tema trascendental para el país. Quiero hacer unas reflexiones al inicio de este foro ideológico. ¿Cómo se construyó la verdadera paz en el gobierno de Álvaro Uribe? Somos amigos de la paz basada en la justicia. Siempre lo hemos sido y los hechos así lo demuestran. Los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe son el testimonio más claro de cómo sí es posible avanzar en la búsqueda de una paz verdadera. Gracias a la política de seguridad democrática, se logró debilitar y desarticular los grupos al margen de la ley como nunca antes en la historia del país, bajo la premisa orientadora de que su propósito era llevarlos a una mesa de negociación en condiciones dignas para la sociedad. La política así planteada en ningún momento se basó en el aniquilamiento de los actores terroristas. Es importante recordar este hecho porque quienes justifican la forma como el gobierno actual decidió adelantar los diálogos con las FARC parten del supuesto errado de que la política de seguridad democrática en 8 años no pudo aniquilar la organización narcoterrorista, lo que confirma el desconocimiento elemental de los alcances de la política trazada. Los colombianos en el gobierno de la seguridad democrática vivimos y sentimos la paz porque encontramos la unión de la institucionalidad y los principios democráticos, aplicados sin la necesidad de acomodar la Constitución para satisfacer los requerimientos de los actores al margen de la ley. Como nunca antes, nuestro ejército tuvo el respaldo político de su comandante en jefe para estar a la ofensiva sin dilaciones, lo que se tradujo en altos niveles de confianza ciudadana, permitiendo la denuncia como principal fuente de información contra la criminalidad. La respuesta de nuestras fuerzas militares siempre estuvo sometida al mandato constitucional de la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Pero la paz no solo se sintió por la respuesta de nuestro ejército. De la mano de la seguridad democrática, no solo se redujeron sin excepción todos los indicadores de violencia, sino que vino el auge de la inversión, fruto de la confianza en la economía. Nuestro país recuperó altas tasas de crecimiento económico, lo que significó una reducción de la pobreza sin antecedentes, tanto en las áreas urbanas como rurales. Colombia se transformó en un país seguro para vivir y para invertir, aspectos esenciales para alcanzar una paz estable y duradera. Los diferentes esfuerzos de negociación con los grupos al margen de la ley siempre estuvieron condicionados al cumplimiento de un mínimo de justicia. Una prueba irrefutable fue la Ley de Justicia y Paz, que logró el sometimiento de paramilitares y guerrilleros a la justicia ordinaria, con incentivos de reducción de penas, pero pagando cárcel, sin elegibilidad política y sin renunciar a la extradición. Las víctimas y la población desplazada tuvieron pleno reconocimiento y se diseñaron políticas públicas para su atención social y económica y así garantizar el goce efectivo de los derechos. El programa de desmovilización y reinserción garantizó la resocialización exitosa de más del 70% de sus participantes. Todos estos elementos trazaron un camino de cómo debe ser abordada la búsqueda de la paz con procesos de negociación que no debiliten la democracia y sus instituciones. La negociación actual con las FARC. El gobierno actual trazó una ruta llena de riesgos e incertidumbres que inició con el reconocimiento del conflicto, que ha llevado a que las FARC, a lo largo de todo el proceso de negociación, tengan un tratamiento de iguales y sea la única ganadora con lo negociado hasta la fecha. Veamos lo que han ganado las FARC.
No se les exigió el cese unilateral y siguieron delinquiendo y negociando. Lograron el aval de cerca de 30 países de la comunidad internacional. Tienen a los generales activos negociando en La Habana, lo que no había ocurrido ni en el Caguán. El Congreso aprobó el marco jurídico para la paz, pero ya no les aplica. Lograron un tratamiento igualitario a los militares e incluso superior. El presidente Santos recientemente ha dicho que los militares con problemas judiciales les va a garantizar al menos el mismo tratamiento que a las FARC. Se les diseñó un sistema judicial especial a su medida, por encima de la justicia ordinaria. Se aceptó el narcotráfico como conexo con el delito político y por ende la no extradición. No van a pagar un solo día de cárcel. Los cabecillas tendrán elegibilidad plena, aunque hayan cometido crímenes atroces. No hay exigencia alguna del dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas o atender el desminado. Y pasaron de victimarios a víctimas, al colocar a las FARC en igualdad de condiciones a nuestras fuerzas militares, a los empresarios y la sociedad civil. Y como si esto fuera poco, el gobierno violenta las instituciones y le hace conejo a los ciudadanos, como si fueran unos convidados de piedra en la construcción de su propia paz. Se recurre a la convocatoria de un plebiscito como mecanismo de refrendación que en el fondo disfraza un referendo, como ocurrió en 1957, y somete a un simple sí o no los acuerdos de La Habana, que en el solo tema de justicia transicional tiene 75 artículos. Se reduce el umbral con el argumento de que es muy alto, lo que evidencia el temor y desprecio por la democracia para el tema más importante de los colombianos, la paz. Se sustituye el Congreso por un congresito para aprobar de manera rápida actos legislativos y leyes estatutarias, y se introducen facultades extraordinarias para el presidente para expedir decretos con fuerza de ley que aseguren la implementación de los acuerdos negociados. Es decir, se modifica toda la arquitectura institucional y constitucional para garantizarle a las FARC el cumplimiento de los acuerdos. La justificación que da el gobierno y los negociadores es que la Constitución tiene que estar al servicio de la paz, doctrina que crea un precedente funesto para futuros gobiernos y la preservación de las normas constitucionales y por ende el Estado de Derecho. De la paz del gobierno a la paz popular. Desde que se inició el proceso de negociación en La Habana, nuestro partido ha mantenido una posición crítica, constructiva y coherente. En la pasada campaña presidencial, a pesar de haber sido señalado como el candidato de la guerra, obtuvimos el 46% del respaldo ciudadano, cerca de 7 millones de votos. Nuestra bancada de congresistas, con el liderazgo del presidente Uribe, desde el 20 de julio de 2014, le ha venido revelando al país, de manera juiciosa y sustentada, la inconveniencia de las iniciativas en materia legislativa para la refrendación y la puesta en marcha de los acuerdos de La Habana. A pesar de la solidez de los debates de nuestros senadores y representantes, nuestra voz no ha sido considerada por el gobierno nacional y se ha aplicado la aplanadora por parte de los partidos de la Unidad Nacional para imponer la visión de la paz del gobierno. En las últimas 4 semanas, el presidente Uribe ha hecho magistrales debates y le ha propuesto al país 3 hechos que quisiera retomar. El primero es la necesidad de construir un gran acuerdo nacional. El segundo, una constituyente como mecanismo de refrendación. Y un tercero, dice el presidente Uribe, que es preferible que el presidente Santos firme el acuerdo de La Habana, asumiendo el costo político, pero no someter al país al plebiscito aprobado por el Congreso. Por eso quiero proponer hoy que avancemos en esa dirección. La única vía para construir una paz estable y duradera que interprete a todos los colombianos y una el sentimiento de todos los sectores sociales y productivos es si hay un espacio de participación real en la discusión de la refrendación y puesta en marcha de los acuerdos. Y esto se logra
con una constituyente de origen popular, en los términos que consagra nuestra Constitución y la Ley 134 de 1994. Una constituyente convocada en los términos de la Ley 134 permite acotar el riesgo de desbordamiento de quienes se oponen a este mecanismo. Si hay un acuerdo nacional entre los partidos, se puede tramitar una ley ordinaria, la que definiría la consulta ciudadana que convocaría la constituyente. Dicha ley va a control de constitucionalidad sobre aspectos de forma exclusivamente. La ley define el alcance de la constituyente, los temas a considerar, la composición de la misma, el sistema de elección de los miembros y su duración. Aprobada la ley, se somete a consulta ciudadana la convocatoria de la constituyente, con las exigencias expuestas en la ley, lo cual delimita lo que ésta puede hacer. La consulta, fruto de un gran acuerdo con la participación de todos los sectores políticos, obtendría el umbral requerido, cercano a los 10 millones de votos por el sí, lo que constituye un mandato ciudadano para garantizar una paz estable y duradera. Luego vendría la posterior elección de los miembros de la constituyente para adelantar la tarea de refrendación e implementación de los acuerdos. Esta propuesta reemplazaría el plebiscito, el acto legislativo para el congresito y las facultades extraordinarias. Permite que las negociaciones del gobierno de las FARC avancen sin interferencia alguna y no modifica el horizonte de tiempo que hoy se le ha presentado al país para la implementación de los acuerdos. Pero la gran diferencia es que el proceso tendría la legitimidad que da el acuerdo nacional y el no violentar la Constitución. Solo por la vía de una constituyente de origen popular podríamos transitar de una paz del gobierno a una paz popular, una paz de y para todos los colombianos. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que sea un día lleno de ideas y de propuestas para fijar la hoja de ruta de nuestro partido en cómo construir una paz estable y duradera para todos los colombianos. Bienvenidos.